Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero pues que muy bien. En un video anterior vimos lo relacionado con el tema de la escritura progresiva y esta vez vamos a tratar el tema de la escritura creativa. Todo eso tiene que ver con el tema de la redacción en niños, cómo hacer para que los niños puedan redactar de una manera correcta sus propios textos. Y vamos entonces a trabajar el tema de hoy llamado escritura creativa con 10 ideas para desarrollar pues este tipo de escritura en los niños. Esto lo pueden trabajar tanto docentes como padres de familia. Y vamos a ver por acá el primer elemento que está relacionado con el tema del drama, los 5 elementos básicos indispensables para desarrollar una obra. Y tiene que ver con la trama, el personaje, el conflicto, el tema y el escenario. Estos 5 elementos facilitan a los alumnos una clave para desarrollar su propia historia. Por ejemplo, acá tenemos que Arturo es un héroe, Vanessa la novia del héroe, Griseldo el villano, Castillo sería el lugar en donde se desarrolla toda esta historia o el escenario, secuestro de la novia sería el argumento o conflicto que vamos a utilizar para que esta historia tenga sentido, el tema, digamos de alguna manera, y atrapar al villano sería el objetivo que se va a tratar de obtener al desarrollar este tema. Estos serían los 5 elementos y podemos elaborar una obra dramática en el aula con estos elementos. ¿Para qué? Para que ellos redacten su propia historia de una manera más divertida, más entretenida. Un segundo aspecto que vamos a analizar son los poemas cooperativos. Estos poemas se trabajan en conjunto, ya sean parejas o más personas, de tal manera que se colaboren y se ayuden unos con otros a formar un poema integral creado por diferentes personas en diferentes elementos. Algunos aportan un verso, otros otro verso, o pueden ir colaborando en conjunto para formar los versos de la manera creativa que ustedes lo puedan desarrollar. Y es una manera también muy bonita de fomentar la poesía, la literatura. El tercer aspecto tiene que ver con crear historias de 25 palabras a la manera de Twitter, como si se tratara de escribir un tweet o una historia breve. Y estas 25 palabras podrían ser 140 caracteres también. Es un ejercicio de escritura breve que les permite potenciar y desarrollar de una manera también creativa la escritura de textos propios. Vamos con el cuarto, que sería una carta desde el futuro. Este me gusta mucho. Los alumnos imaginan cómo será dentro de 15 o 20 años su vida y responderán a preguntas como ¿qué estarán haciendo? ¿Qué cosas les habrá pasado en el futuro en ese momento? ¿O cómo será el mundo en ese entonces? La tecnología, por ejemplo, habrá avanzado, ¿no? ¿Qué pasará con esto de las guerras? ¿Mejorará o empeorará? Pueden imaginarse un panorama pues muy amplio, muy variado, y esto les va a ayudar también a potenciar la inteligencia, la imaginación y de paso pues lo que estamos tratando, que es la escritura. Un quinto aspecto tiene que ver con una fábula personalizada. Es una narración de animales que describen cómo son los alumnos. Entonces vamos a verlo desde afuera. Un animal va a describir cómo son los alumnos. Vamos a imaginarnos a ese animal hablando y viendo cómo interaccionan, cómo observan y cómo describen a cada uno de mis compañeros, yo como estudiante, pensando como estudiante. Y de esa manera también vamos a trabajar de una forma pues más creativa, más divertida en el aula. El sexto elemento está relacionado con los clásicos, es de literatura. Clásicos inspiradores tiene que ver con el Quijote, la Odisea, la Eneida. Bueno, en el caso de primaria podríamos tomar lecturas que sean apropiadas para los niños. Por ejemplo, acá en Costa Rica, Cocorí puede ser también este famoso cuento universal, Caperucita Roja, El Principito, y vamos a utilizar esos libros al principio. Solo vamos a tomar la historia inicial, o sea, como comienzan estos textos, y los niños van a terminar su propia historia. Van a tomar un poquito de la imaginación de estos escritores para crear su propia historia y su propio cuento y desarrollar su propia imaginación. Vamos ahora con el séptimo punto, que tiene que ver con historias en bolsa de papel. Este me gusta mucho también. Es crear 2 o 3 bolsitas de papel como esta que pueden ver acá en la imagen,
van a ponerle sus ojos, pestañas, cejas, orejas, pelo, la boca, los dientes. Van a crear pues un sinfín de pues formas con estas bolsitas. Incluso pueden agregarle manos, como se ve acá en la imagen. Y a partir de estas bolsitas de cartón ya elaboradas, creadas por ellos, que es un tipo taller muy divertido, por cierto, van a crear su propia historia. Esa es la idea de estas historias en bolsas de papel. Con solo 3 bolsas los alumnos entonces pueden montar su historia y combinan personajes, también argumentos, escenarios, algo similar a la técnica de los 5 elementos, la primera que vimos acá inicialmente, donde se utiliza el tema, el personaje, el conflicto, el trama y el escenario. Vamos ahora con la historia número 8, o con el elemento, perdón, número 8, que tiene que ver con el encuentro de personajes, y por eso les decía historia, porque es contar una historia a partir de 2 personajes de un libro que ellos estén leyendo que se encuentran. Puede ser libros diferentes, por ejemplo, podríamos pensar en La Bella Durmiente y, por ejemplo, Caperucita Roja. Ellas se encuentran y empiezan a contar las historias que les sucedieron a ellas en ese momento. O podría ser de literatura que estén ellos también leyendo, por ejemplo, El Duende Verde. A algunos se le apareció el Duende Verde y combinarlo con una leyenda, por ejemplo, la Cegua. Entonces se encuentran esos 2 personajes y empiezan a contar su historia. Sería muy interesante ver qué escriben los niños al respecto. En 9º lugar tenemos la autobiografía de algo. Algo, es decir, un objeto, una cosa que llamamos inanimada, va a ser protagonista. En este caso, como ven en la imagen, puede ser una lámpara. La podemos personificar, le podemos dar voz, le podemos poner un timbre, un chillido, un timbre agudo. Le podemos dar características especiales, incluso fantasiosas, que esta lámpara pueda volar, que esta lámpara pueda hacer algo especial que no hace ningún otro objeto, y a partir de ahí pues van a poder desarrollar historias a partir de objetos. Esta actividad, la idea que propone es que los niños o los estudiantes redacten textos en donde los objetos, como les digo, sean protagonistas y cuenten su propia historia. Y por último tenemos Si yo fuera, punto número 10 o idea número 10. Cada alumno es un objeto de una fotografía. Por ejemplo, podemos ver esta que está acá y vemos varios elementos como tapas, platos, picheles, vasos. Y cada uno de esos elementos podría estar contando su propia historia dentro de la mesa, dentro de la cocina. Una historia en la cocina puede ser agradable para ellos o desagradable. Puede ser que se sientan orgullosos porque están sirviéndole a un rey, a un personaje muy importante. O puede ser que se sientan muy tristes porque los tratan mal, porque no los consideran como otros objetos de la casa, por ejemplo. Y ahí ellos pueden desarrollar su imaginación para elaborar su historia. Vean que de esta manera podemos fomentar la escritura creativa en el aula, de tal forma que de una manera sencilla, barata, económica, fácil, divertida, ellos puedan crear sus propios textos y al rato ni siquiera se dan cuenta que es un trabajo en clase. Esta es una manera pues perfecta de utilizar ese tipo de estrategias para escribir, porque los niños no se van a sentir forzados a algo académico, sino más bien lo van a disfrutar. Y para aprender hay que disfrutarlo, hay que divertirse. Y esta es mi propuesta con respecto a la lectura creativa, que seguiría una segunda parte o una segunda agrupación de ideas con respecto a la lectura progresiva que vimos en el primer vídeo. Espero que les haya gustado, que les sea de provecho. Escriban aquí sus comentarios y no olviden suscribirse al canal para que puedan recibir más de estos vídeos si les gustan. Nos vemos hasta el siguiente vídeo. Chao y bendiciones.